ventilación, perfusión es un tema muy interesante, muchachos, porque recuerden que el tema de pulmón y de corazón, o sea, nosotros ya vimos pulmón y ahora que terminamos de ver corazón, entendemos que esa función de los dos órganos es vital para el organismo en general. El corazón, yo puedo tener patologías que involucran problemas cardíacos y puedo tener patologías que involucran problemas pulmonares. En últimas, las consecuencias pueden ser similares. Por ejemplo, las consecuencias pueden ser asociadas a desórdenes en la oxigenación. Por ejemplo, si yo tengo shunt, es decir, paso de derecha a izquierda sin hacer intercambio entre un lado y el otro, digamos que pensemos en el COVID-19. ¿Les gusta ese tema o qué? Pensemos en la pandemia. La pandemia, en estos momentos, la patología que genera es una patología, el virus lo que genera es una patología que se llama SDRA en los casos graves, ¿no? Y el SDRA es una patología donde el pulmón o el alveolo se inflama y se llena de líquido y hay alteración de la difusión. O sea, no pasa el oxígeno. ¿Sí? Eso hace que el paciente presente hipoxemia. ¿Qué es lo que es hipoxemia? O ya se le olvidó todo lo de pulmón. Bajo nivel de oxígeno en la sangre. Disminución de oxígeno en sangre. Es decir, que el valor es menor a ¿cuánto? Sí. Hola. ¿Están ahí o no? Menor ¿A cuántos milímetros de mercurio decimos que es hipoxemia? Definición 60. De hipoxemia. 60. Menos 60. Menor de 60. ¿Sí? PaO2 menor de 60 arterial. Entonces, esa es una patología pulmonar, ¿cierto? Al principio se pensaba que era netamente del pulmón. Ahora, los estudios han mostrado también que la patología a veces, normalmente nuestro cuerpo, muchachos, tiene algo que se llama control local. ¿Qué quiere decir control local? Que cuando el vaso sanguíneo va a pasar por el alveolo, nosotros tenemos que hacer unión. Espera que les muestro en el tablero. ¿Están todos viendo mi imagen? Hola. Sí, señor. Listo, entonces, aquí está el alveolo, ¿cierto? Y aquí está el vaso sanguíneo. Yo necesito que haya una adecuada ventilación y una adecuada perfusión para poder tener, digamos, buenos resultados aquí. ¿Sí? Pero hay patologías que alteran la perfusión y hay patologías que alteran la ventilación. En estos casos, entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando del COVID, entonces decíamos que lo que se pensó o lo que se comportó al principio fue que la patología generaba un daño infiltrativo aquí, es decir, que ocupaba el alveolo, y que cuando el oxígeno quería llegar acá, pues le tocaba pasar por todo este ancho de la membrana, o sea que se aumentaba el grosor, por lo tanto la difusión del gas se caía, y teníamos el paciente aquí con hipoxemia. Pero, normalmente, ¿qué hace nuestro cuerpo con eso? O sea, normalmente nosotros tenemos algo que se llama un reflejo local que se llama vasoconstricción hipóxica. ¿Y qué hace? Que cuando yo tengo un alveolo como el que ustedes están aquí ocupado, como el que ustedes están viendo aquí, el vaso sanguíneo que venía pasando por aquí se da cuenta por efectos locales, es decir, por el endotelio, que la ventilación aquí es mala. Es decir, que aquí no hay paso, no hay intercambio. Entonces, ¿qué hace este vaso? Lo que hace va a hacer vasoconstricción. ¿Sí? Eso se llama vasoconstricción hipóxica. Eso lo hace nuestro sistema circulatorio a nivel capilar. Eso es normal y eso lo debe hacer. Y es inteligente hacerlo. ¿Por qué? Porque si el vaso sanguíneo lo que hace es vasoconstricción hipóxica y no deja que pase la sangre por ahí, la sangre que se debía pasar por aquí se tiene que ir para otra parte. Y seguramente esa sangre que va buscando otra parte va a ir a buscar sitios que estén mejor ventilados
para poder perfundir esa zona y que no haya tanta hipoxemia. ¿Es claro eso? Hola. Sí, profe. Recuerden que yo necesito que me digan sí, no, porque no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este mecanismo regulatorio en el COVID se ha visto que no está muy bien establecido. Al parecer hay un daño también, no solamente del alveolo, sino también del endotelio. Y es que pasa que el endotelio entonces no hace la vasoconstricción. Entonces, en zonas que están mal ventiladas como esta, no hace vasoconstricción y sigue pasando la misma cantidad de sangre por ahí. Pues, ¿qué pasa? Que la sangre que sale baja en oxígeno. O sea, con un oxígeno bajo, lo que significa hipoxemia. Y estos pacientes experimentan eso, o sea, todo el tiempo una presión arterial de oxígeno baja, hipoxemia y al final pues deterioro funcional, ¿sí? Acidosis generalizada. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, de lo que vamos a hablar en esta clase es precisamente de esto, de esta relación. ¿Cómo es la relación ventilación-perfusión? Y esa relación ventilación-perfusión se expresa en un índice que se llama BQ, siendo B ventilación y Q perfusión. ¿Listo? Sí, no, sí, no. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ok, entonces nuevamente vamos a ver la presentación. ¿Ya están viéndola todos? Sí, profe. No, profe, no la vemos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, la circulación pulmonar, muchachos, depende de varias cosas, de dos aspectos. Uno, de algo que se llaman vasos de irrigación. Yo no, profe, yo no la veo. Tienes que darle, ¿qué? Tienes que meterte a mi pantalla y darle en un pincito que tiene mi cámara. Cuando te metes a donde estoy yo en el panel de personas, ahí hay un pin, como un chinche, no sé cómo quieras llamarlo, y ahí le das clic y ahí debe aparecer. ¿Pudiste? Hola. ¿Qué le pasó a esta niña? ¿Se desconectó? Gary. Eric. Señor. ¿Quién fue la que dijo que no podía? Nelly. ¿Todavía está? La verdad no escuché bien, bro. ¿Quién? ¿Nelly Delgado? Sí, ya Sería, yo creo que Pero no habla. Pasta, yo creo que la compañera Pasta de pronto es la que no pudo. Nelly se salió. Era Nelly. Ya viene. Ah, bueno, listo. No fue al baño. Bueno, ustedes siguen viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces ya aquí le hay di una en diapositiva. y Hay no puedo dos. verla. Ay, Cristo. También. Nuevamente, muchachos, acá tienen que meterse en la plataforma de Meet. ¿Están viendo esto? Yo estoy mostrando la pantalla ya de Meet. Sí, profe. Meten acá donde estamos todos y ahí le dan clic a mí, donde estoy yo. Y ahí aparece como un pin como este pin. Denle clic ahí en este pin y ahí va a aparecer la presentación. ¿Pudieron? ¿Qué les pasa hoy a ustedes con la tecnología? El profesor es el que los alumnos vuelan en esto y uno no. Los muchachos de hoy en día ni no. No, profe, yo creo que de pronto es por la plataforma como nunca la hemos utilizado y pues siempre hemos estado en otras plataformas. Que no, Camilo. O sea,
Es que No, pero Chamiro la lo de Google utilizaron las Meet. personas que entraron antes que nosotros, pues, y yo sé que Chamiro ha estado en la universidad y siempre ha sido, pero nunca hemos tenido la oportunidad de socializar con Chamiro, profe, de pronto por esa razón. Bueno, pero es que fue la primera vez, Gary, eso no es Bueno, ¿están viendo o no, muchachos? Hola. Sí, profe. Sí, señor. Está viendo. Sí, profe. ¿Alguien no está viendo la presentación? Entonces, no ríen respuesta, supongo que todo el mundo está viendo. Yo no la veo. ¿Cómo así? ¿Ya hiciste lo que te dije? Sí, te tengo anclada la pantalla y no la veo. Muestra tu pantalla, por favor. Comparte tu pantalla, compártenos tu pantalla. Hola. ¿Quién dijo que no la veía? Ah, Laura. Laura, dale ahí donde están los participantes. Laura. ¿Ya le diste en ese pin donde dice fijar? Sí, profe, yo te tengo fijada mi pantalla. Yo creo que está fijando, pero donde el aula, no por donde el presente. Sí, ella debe estar fijada en el del sonido. Bueno, ya solucionó. Sigue. ¿Alguien que No le ayude, pasa por nada. favor, a Laura a solucionar eso? Sí, ya solucionó. Yo miro, gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Quitaste la presentación? Porque ya no la veo más. Sí, la quité. Ya la voy a mostrar. Ah, listo. Listo. ¿Nuevamente están todos en la pantalla o no? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces aquí yo les estoy mostrando dos diapositivas, bueno, dos esquemas que muestran dos cosas distintas. Lo primero dice vasos de irrigación y esto se refiere al vaso grande que entra al pulmón. Vamos a hablar de la circulación pulmonar, es decir, la que hace intercambio gaseoso, no la que irriga el pulmón, ¿no? No estamos hablando de las arterias bronquiales, estamos hablando de la pulmonar, de la arteria pulmonar, que es la que sale del ventrículo derecho y va a hacer intercambio. Esa arteria pulmonar obviamente sigue el curso de un proceso circulatorio que es dividirse de una arteria grande, ¿sí? De un vaso grande a una arteria más pequeña, es decir, hay arterias que, o sea, digamos, empieza una arteria grande, luego se va haciendo una arteriola y después de una arteriola viene un capilar, ¿sí? Por eso este esquema está dividido en dos puntos. Este que dice vasos de irrigación, que está hablando de arterias grandes, ¿sí? Recuerden que nosotros hacemos intercambio por las arterias, ¿o no? Es decir, si yo a una arteria le pongo al lado un alveolo, ¿por ahí habrá difusión y todo eso? No, si es de gran calibre, no. No, por ahí no, o sea, la sangre no se me sale por ahí del vaso grande, o sea, los vasos de irrigación no son vasos de intercambio. Para que yo haga intercambio gaseoso o de nutrientes en general, tengo que llegar a una red que se llama la red capilar. Aquí sí yo tengo intercambio alveolo capilar. ¿Listo? Entonces, esto se llama vasos de irrigación, son los vasos que apenas están yendo hacia convertirse en capilares. Pero lo interesante es que estos vasos están ingresando a un sistema de intercambio de presiones dentro del pulmón. Eso quiere decir que si ustedes notan en este esquema, cuando sale, digamos, del corazón derecho, sale la arteria pulmonar y ella empieza a dividirse, esa arteria pulmonar está ingresando al pulmón, o sea, está ingresando a un área donde hay cambios de presiones. Miren este ejemplo. Aquí muestran el vaso, esto que dice supply vessel significa vaso de irrigación. Y aquí está en donde dice alveolo y pues alveolos. Entonces son los alveolos que están alrededor del vaso de irrigación
Pero aquí no hay intercambio, porque les estoy diciendo, eso es una arteria grande, o sea, eso es un vaso de gran calibre, entonces no va a haber un intercambio gaseoso porque las paredes de un vaso no permiten hacer eso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que este vaso no... durante la inspiración y cambian durante la expiración. Entonces, ¿qué pasa alrededor de un vaso de irrigación cuando un paciente toma el aire? Entonces, miren este esquema. Ese es el mismo vaso que está aquí y aparecen unas flechitas que están hacia afuera. ¿Por qué aparecen flechas que están hacia afuera? Pues porque el pulmón se está inflando, ¿sí? O sea, durante la inspiración, ¿qué le pasa al alveolo? ¿Se llena de aire o se vacía? Se llena. Se llena de aire, Se ¿sí o llena. no? Y como se llena de aire, las paredes del alveolo lo que hacen es tirar hacia afuera. Entonces, por eso, ellas se vuelven de más tamaño y hacen que, como están adosadas al vaso de irrigación, ¿qué le pasará al radio de este vaso? ¿Se amplía? Se amplía, ¿cierto? Es decir, se hace más grande, ¿sí? El diámetro o el radio, como quieran verlo, aumenta la perfusión. Durante la inspiración, el vaso se hace más grande. ¿Pero por qué? No porque el vaso se dilate o haga algo, o se contraiga, digamos, él mismo por las propiedades del endotelio, sino porque está metido en una red alveolar que lo tira hacia afuera. ¿Sí? Entonces miren cómo los alveolos que están adosados al vaso de irrigación, que no están haciendo intercambio gaseoso con él, porque estas paredes son gruesas, por lo tanto ahí no hay intercambio gaseoso, pero como están adosadas a la pared, cuando ellos se insuflan por la inspiración, lo que hacen es estirar o elongar las paredes del vaso hacia afuera. Por eso estas flechas, ustedes las ven, que están adosadas al vaso y están señalando hacia afuera. Entonces lo hacen más grande, aumenta su diámetro o su radio, y por consiguiente va a aumentar la perfusión sanguínea. ¿Hasta ahí entendieron O sea todo? que es como una forma de ordeñar la sangre para que haya más torrente, ¿sí? Pues no me gusta el término ordeñar, porque ordeñar es como si esto estuviera subiendo o estuviéramos estripando algo. Realmente no estamos estripando nada, realmente lo que estamos haciendo es modular el radio de un círculo. Y cuando yo le cambio el área o el radio, ¿sí?, a un círculo, pues le impacto. ¿Cómo será la resistencia ahora al fluido por aquí, por ejemplo, muchachos? Pues menor. Yo tenía este alveolo, este vaso de irrigación con este radio, y ahora es de un radio mayor. ¿Qué le pasará a la resistencia? Va a ser menor. Disminuye, porque la resistencia en la fórmula, el radio en la fórmula de resistencia, ¿en dónde está? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. Sí. Resistencia que era igual, nosotros vimos resistencia ya, lo vimos en pulmón y lo volvimos a ver en corazón. Resistencia igual a la resistencia de un fluido. A 8 por... 8 por... A 8 NL sobre pi. N significa N, ¿qué significa L? Viscosidad por longitud. Y longitud. Por longitud sobre El radio Sobre el radio al por pi. radio. Sobre el radio elevado a la ¿a 4. qué exponencial? A la 4. O sea que el radio está en el denominador. O sea que eso es inversamente proporcional. O sea que si el radio aumenta, ¿qué le pasa a la resistencia? Disminuye, muy bien. Entonces, si yo logro que se disminuya la resistencia, ¿qué le va a pasar a la cantidad de líquido que pasa por ahí? Pues va a Pues va a aumentar. pasar más. Va a pasar más líquido y por eso hay aumento en la perfusión, que siempre está representado la perfusión por la letra Q. Siempre que ustedes van a hablar de fisiología de perfusión, les van a poner una Q. Bueno, hasta ahí quedó claro entonces qué le pasa a eso. Obviamente eso tiene un efecto contrario, ¿no? Durante la inspiración, pues el radio aumenta, pero ¿qué le pasa al paciente cuando el paciente bota el aire? ¿Qué le pasa al vaso de irrigación? Se contrae. Digamos que vuelve a su estado de reposo y por lo tanto la perfusión, ¿qué le va a pasar? Pues va a disminuir porque el radio lo que va a hacer es hacerse más pequeño, por lo tanto la resistencia va a aumentar, por lo tanto la cantidad de sangre que va a pasar por ese vaso va a ser menor. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bueno. Pero un fenómeno totalmente contrario ocurre en los capilares de ese mismo pulmón.
Esos capilares están en contacto directo con los alveolos. Entonces, miren, estos pentágonos que ustedes ven aquí están simulando los alveolos, estos blancos, y esto que ustedes ven aquí, estos espacios rojos, pues están simulando la red capilar. Entonces, nosotros tenemos capilares que perfunden en la totalidad de las paredes de un alveolo, o sea, que ellos discurren entre las cantidades de alveolos. Por favor, cierren los micrófonos, muchachos. Y el fenómeno que acabamos de representar aquí ocurre de forma distinta en los capilares. ¿Por qué? Porque el alveolo nuevamente en la inspiración, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar, ¿no? Digamos que este pentágono que ven aquí, cuando el paciente toma el aire o el alveolo se llena de aire, miren lo que hace el alveolo, se hace más grande. Pero en el momento en que se hace más grande, ¿qué le pasa a la red capilar que es la que discurre entre ellos? Ahora sí activen los micrófonos. Reduce. ¿Qué le pasa al radio de la red capilar? Se reduce. Se reduce. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la resistencia? Aumenta. Y entonces, eso en términos de perfusión, ¿cómo se va a traducir? ¿En mayor perfusión o en menor perfusión? Menor perfusión. En menor. Aunque usted dice que eso es el efecto contrario, ¿no? ¿Qué? El efecto contrario que yo digo entre este y este es que aumenta el radio. ustedes ven aquí en la insuflación, el vaso de perfusión aumenta la cantidad de sangre, es decir, aumenta la perfusión. Pero en la red capilar, al contrario, lo que pasa es que la perfusión se disminuye, es decir, la resistencia aumenta aquí y es menos sangre la que pasa por ahí. ¿Entienden? Ese es el fenómeno que yo les digo que es contrario. Este es el momento de decir, no entendí, profe, o sí entendí. No entendí. No, claro. No entendí, profe, ¿puedo volver a explicar? ¿Los vasos de irrigación están claros? Lo que expliqué aquí. Sí, Sí, señor. Sí. Entonces estamos pasando, ya salimos del vaso grande para meternos al capilar, ¿sí? Que es la red que entra directamente en contacto con el alveolo. Es decir, aquí estos alveolos tenían ahí alrededor un capilar, ¿sí? También tienen un vaso grande, pero el vaso grande ya se dividió y llegó a la red capilar, y este es el esquema que está mostrando qué le pasa a la perfusión durante la inspiración. ¿Qué le pasa a la perfusión capilar? Esta era la perfusión de vasos grandes del pulmón, que están dentro del pulmón igual. O sea, este vaso en última se va a convertir en este capilar. Se tiene que ir dividiendo, hacer subdivisiones para llegar a esta red capilar. Y entonces les dije, cuando el alveolo está en reposo tiene cierta cantidad de aire, pero cuando el alveolo va a la insuflación, es decir, toma el aire el paciente, se llena de aire este alveolo cambia de tamaño. Y al cambiar de tamaño, ¿qué le pasa a la red capilar que lo perfunde a su alrededor? ¿Qué le pasa? ¿Qué están viendo ahí? Hola. Se amplía. que aumenta. No, se aumenta el alveolo, Se disminuye el radio, ¿no? pero se disminuye el radio capilar, exacto. Se hace más pequeña la red capilar. Y dijimos que cuando se disminuye el radio, ¿qué le pasa a la resistencia? Aumenta. Aumenta. Y si aumenta la resistencia, la cantidad de sangre que pasa por Va a ahí ser va a ser poca. mayor o menor. Va a ser Menor. Menor, porque hay mucha resistencia. La sangre va a intentar pasar y hay mucha resistencia. ¿Asociada a qué? A que la red capilar se colapsa durante la inspiración. Pero entonces fíjense que estos dos vasos sanguíneos, este vaso de irrigación y estos capilares, ambos están dentro del pulmón, pero les pasa fenómenos distintos durante los dos procesos, durante la inspiración y la expiración. Durante la inspiración, para resumir, el vaso de irrigación, durante la inspiración, el vaso de irrigación aumenta su perfusión, mientras que la red capilar disminuye su perfusión. Y por el contrario, durante la expiración, que es botar el aire, el vaso de irrigación experimenta aumento en la resistencia, por lo tanto disminuye su perfusión, mientras que la red capilar lo que hace es disminuir su resistencia porque el alveolo en la expiración se hace más pequeño, por lo tanto como se hace más pequeño, deja pasar más sangre por aquí por la red capilar, asociado que aumenta el radio de los capilares y por lo tanto eso impacta la resistencia
hace menor la resistencia y como hace menor la resistencia, pasa más sangre. ¿Entendieron? ¿Ahora sí o no? Sí, profe, ya. Bueno, entonces esto que les acabo de explicar aquí está resumido en esta gráfica. ¿Por qué está resumido en esta gráfica? Porque esta gráfica relaciona dos conceptos: la resistencia vascular pulmonar con los volúmenes pulmonares. O sea, la resistencia de los vasos que están dentro del pulmón. Nosotros no solamente tenemos vasos de irrigación dentro del pulmón, no solamente vasos de irrigación, ni tampoco todos nuestros vasos dentro del pulmón son capilares. Tenemos de los dos. Nosotros tenemos vasos de irrigación para poder ir subdividiendo esos vasos hasta llegar a ser capilares. Entonces, la resistencia de los vasos no podríamos medirla, en la red capilar solamente o en los vasos de irrigación, porque ustedes ya vieron que los vasos se comportan distintos. Los dos están dentro del pulmón y incluso a diferentes volúmenes pulmonares ellos cambian. O sea que yo tengo que evaluar la resistencia vascular pulmonar general, o sea, de todos los vasos que están ahí. ¿Es claro? Entonces aquí dice resistencia vascular pulmonar. Y aquí, en el eje X, aparece volumen residual, volumen corriente, que es este que dice, digamos, esto que está en verde es como el volumen corriente del individuo, y esto que dice TLC es capacidad pulmonar total. ¿Qué es lo que es capacidad pulmonar total? Hola. Todo el aire que puede inspirar el pulmón. ¿Yo pulmón o qué? ¿Qué Pues es son capacidad? todos los volúmenes, la sumatoria de todos los volúmenes que puede almacenar el pulmón, la capacidad del Exacto, o sea pulmón. que en capacidad pulmonar total, ¿yo estoy tomando el aire o no lo estoy tomando? Sí, es una inspiración máxima. Eso. Entonces, en capacidad pulmonar yo estoy en inspiración máxima, todo lo que le cabe al pulmón. Y aquí estoy en volumen residual. ¿Volumen residual? Lo que no se puede botar. El volumen que nunca sale del pulmón, el aire que nunca sale del pulmón. Exacto, es un aire que queda siempre. Así yo me esfuerce por botar el aire, así haga esfuerzo con los abdominales, nunca puedo botar ese aire. Entonces yo tengo aquí una relación entre capacidad pulmonar total y volumen residual. Es decir, todo lo que yo puedo desde aquí tomar el aire hasta acá. Y como dijimos que nuestros nuestros vasos que están dentro del pulmón se afectan cuando el pulmón cambia de volumen, ¿cierto? Que no es lo mismo durante inspiración que durante expiración. Entonces sacamos una curva que evalúa las resistencias de las dos cosas que vimos anteriormente. Primero, esta punteada que ustedes ven aquí, esta punteada, dice efecto de la compresión capilar, o sea que esta que ustedes están viendo aquí es la curva de la resistencia de los capilares. Y esta que ustedes ven aquí en rojita, también punteada, es la curva que experimentan los vasos de irrigación. Pero nosotros, ya les dije, nosotros no somos ni toda la circulación es vasos de irrigación, ni toda la irrigación son capilares. Por lo tanto, debe de salir una curva que evalúe las dos, que es una resultante de esas dos, que es esta, que dice total. Este es el comportamiento de la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Durante los cambios de volumen. En últimas, ¿qué quiere decir esta gráfica? Es cómo se comportan los vasos sanguíneos, cómo se comportan los vasos que tenemos dentro del pulmón durante cambios en el volumen pulmonar, es decir, durante inspiración y durante expiración. Entonces, si ustedes entienden esta gráfica, les voy a hacer preguntas de esto. Si uno evalúa esta gráfica, ¿en qué momento hay mayor resistencia vascular pulmonar dentro de nuestro pulmón? ¿A capacidad pulmonar total o a volumen residual? A capacidad pulmonar. Total. Repito la pregunta, piensen. Esto es una gráfica que están evaluando la resistencia vascular pulmonar a diferentes cambios. La resistencia vascular está más en la residual, porque el capilar ya se... ¿Dónde tengo el punto de mayor resistencia pulmonar vascular pulmonar? En la residual o a capacidad pulmonar total? La residual. La residual. ¿Sí? No recibo porque Acá. va aumentando, ¿no? Miren el punto. Ahí. Pero es que ahí disminuye. Pero es que este es el punto de capacidad residual, de volumen residual.
Y yo me voy por este punto y tengo este valor. O sea, este es mi nivel de resistencia. Ahora, si estoy en capacidad pulmonar total y me voy a este punto, este es mi valor. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Este punto o este punto? El de residual. El volumen residual. El del volumen residual. O sea que aquí, miren la diferencia. O sea que donde yo más resistencia vascular pulmonar tengo es cuando boto todo el aire. Y eso responde, eso sale de haber evaluado tanto el vaso de irrigación como la resistencia que ofrece la red capilar. Ahora, ¿cuál es el volumen? Les dije que en la zona verde es el rango donde dice Quiet Breathing Range, es el volumen corriente que tenemos, ¿cierto? En todo este punto, ¿en dónde tenemos la menor resistencia? ¿A qué volumen? En el total. No, en el volumen corriente. En el volumen corriente, miren. En esta zona verde es el punto más bajo de resistencia vascular pulmonar. Cuando respiramos tranquilamente, nosotros tenemos una muy baja resistencia pulmonar. Cuando nosotros llevamos al paciente a tomar aire profundo o a botarlo todo de forma exagerada, esas presiones asociadas dentro del pulmón impactan la resistencia vascular pulmonar. ¿Me entendieron? De esta gráfica yo les puedo preguntar ese tipo de cosas. Digamos, yo les puedo hacer más preguntas de esto. Por ejemplo, ¿dónde observamos la menor resistencia vascular pulmonar en la red capilar? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel de volumen pulmonar? En la red capilar. Nuevamente. ¿A qué nivel de la red capilar? O sea, estamos analizando una de esas curvas. Observamos la menor resistencia vascular pulmonar en la red capilar. El volumen residual. El volumen residual, mírenlo aquí. Esta es la curva, ¿cierto? De la red capilar. Y es obvio que a nivel del volumen residual tenemos el menor punto de resistencia, ¿cierto? Al contrario, la red capilar, cuando tomamos el aire muy profundo, cuando vamos a capacidad pulmonar total, la resistencia se aumenta. Ya lo habíamos visto en la gráfica anterior. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por qué es importante entender esto, muchachos? Hay patologías, por ejemplo, como la hipertensión pulmonar, que ustedes la van a ver seguramente el siguiente semestre cuando vean patología, que afecta la resistencia vascular pulmonar. Si yo logro, si esos pacientes hacen que la resistencia aumente exageradamente, ¿qué le pasará a la perfusión? ¿Qué le pasa a la perfusión sanguínea cuando la resistencia es muy alta? ¿Qué dijimos? Disminuye. Por lo tanto, la cantidad de sangre que hace intercambio gaseoso con el alveolo, ¿cómo va a ser? Va a ser muy poca. Poquita. Eso se va a traducir en hipoxemia. ¿Sí? Eso se va a traducir en que el paciente todo el tiempo no va a obtener la suficiente llegada de gasto cardíaco al pulmón. O sea que eso sería como una especie de isquemia. Pues no parecido a una isquemia, pero... No es una isquemia porque uno diría que en la isquemia no hay perfusión. Pero digamos que hay una reducción del flujo importante, ¿sí? Que compromete entonces la salud del individuo. Bueno, entonces ya estamos entendiendo un poco cómo es que es este cuento de relación ventilación-perfusión. Yo debo de asegurar que haya una adecuada ventilación, pero la misma ventilación cuando vamos a puntos extremos como el volumen residual y la capacidad pulmonar total, el mismo hecho de entrada masiva de aire o salida masiva de aire impacta la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque recuerden que ese aire ejerce una presión sobre un sistema y esa presión sobre ese sistema puede aumentar las resistencias vasculares pulmonares y puede alterar esa relación BQ. BQ me refiero a ventilación y sobreperfusión. ¿Se acuerdan de esto, no? De las zonas de West, ¿cierto? ¿Qué era lo que era esto? ¿Qué era lo que era esto de las zonas 1, 2 y 3? ¿Alguien que haga un resumen?
Pues, o sea, que en la zona 1 era donde quedaba el volumen que nunca se puede expirar. En la zona 2 es donde se hace una especie de medio intercambio y en la zona 3 es donde hace el intercambio total del oxígeno. No me gustó esa definición. ¿Otra persona? La zona 1, la presión arterial era mayor que la presión... No, la presión alveolar era más alta que la arterial y la venosa. Eso, la presión alveolar más alta que la arterial y esas dos eran más altas que la presión En venosa. la 2 era más arterial y después alveolar y después pulmonar. Y en la abajo sí es arterial, venosa y alveolar. Y que la zona 3 era la más preferible, la mejor intercambio. Sí, ¿por qué? ¿Por qué era la que da de mejor intercambio? Porque la presión Porque las arterial venas lograban vencer la presión. la presión alveolar. Eso. Entonces nosotros idealmente deberíamos tener más zonas 3. Las zonas 3 aseguran que haya una adecuada ventilación, perfusión, que no hay colapso en ningún momento de la red capilar. Okay. Porque la zona 1, miren lo que pasa en la zona 1. La zona 1 tiene presión alveolar muy alta, ¿cierto? Y esa presión alveolar es mucho mayor que la presión arterial, por lo tanto se colapsa el vaso, ¿cierto? Y si yo hago esto, pues colapso en la red capilar, ¿qué le pasa a la perfusión? Pues aumenta la resistencia y un poco paso de intercambio de sangre. Claro, o sea, aumenta la resistencia, disminuye el flujo, ¿cierto? Porque el paso de la sangre por ahí se hace muy difícil, el vaso está muy estrecho. Y como el vaso está muy estrecho, no pasa sangre. Entonces se colapsa el sistema. Y esto a mí no me sirve, ¿sí o no? O sea, yo por eso no tengo zonas 1 en mi pulmón realmente. Por eso les coloqué aquí, solamente existen cuando las presiones vasculares pulmonares son en extremo bajas. Por ejemplo, en los pacientes muy choqueados, muy hipotensos. Los pacientes que tienen la presión muy baja pueden llegar a experimentar zonas 1, porque la presión arterial se hace tan baja que se deja superar por la presión alveolar y esta parte del pulmón no tiene una adecuada relación ventilación-perfusión. Profe, pero usted nos decía también que eso depende de la posición en la que tiene el individuo. Claro, o sea, nosotros aquí estamos evaluando un pulmón que está de pie, ¿no? Pero pues si vos volteas este pulmón para el otro lado, si lo acostás, ya la zona 1 no va a ser, no quiere decir que la zona 1 siempre va a ser la parte de arriba del pulmón, sino la zona que está arriba. O sea, perdón, no quiere decir que la zona 1 va a ser el ápice del pulmón siempre, que es la punta del pulmón, no. Sino que depende de cómo esté posicionado el pulmón, va a ser la zona que está arriba. Pero normalmente te digo que las zonas 1 descritas por West solamente están normalmente en condiciones patológicas. O sea, normalmente nosotros no tenemos zonas 1, porque las zonas 1, como eso ya se lo había dicho en pulmón, las zonas 1 demuestran que hay colapso arterial, o sea, colapso de la red capilar, y a mí no me sirve una relación ventilación-perfusión así, o sea, que esté bien ventilado pero mal perfundido, no, yo necesito que esté bien ventilado y bien perfundido, como están las zonas 2 y 3. Nosotros nos movemos entre zonas 2 y 3, ¿sí? Seguramente hay zonas como las de más arriba del pulmón, las que están en la parte superior del pulmón, que como tienen más aire en general, entonces eso tiene más, la presión alveolar puede superar la presión venosa, ¿sí? ¿De acuerdo? Mírenlo aquí. La presión arterial en la zona 2 es mayor que la presión alveolar, eso asegura que haya una irrigación adecuada, pero en algunas partes la presión alveolar puede superar la presión venosa y eso puede generar algún tipo de colapso en la red capilar venosa, ¿sí? Recuerden que el capilar viene como capilar arterial y luego sale como capilar venoso. Entonces, en el capilar venoso podría existir algo de colapso. Definitivamente lo que nosotros tenemos o queremos mantener siempre es zonas 3, que tenemos presión arterial buena, por encima está la presión venosa y esta red de perfusión, que es el capilar arterial y el capilar venoso, son mayores que la presión alveolar. Eso asegura que yo tenga alveolos abiertos, pero alveolos muy bien perfundidos, ¿sí? Y como les decía, nosotros esta regulación la hacemos de manera, cuando empecé la clase, empecé hablando del virus, del SARS-2, y les dije que normalmente cuando hay zonas, por ejemplo, mal ventiladas, colapsadas, llenas de pus o de infiltrado inflamatorio,
nuestro pulmón, perdón, nuestro capilar, nuestro endotelio es capaz de hacer algo que se llama vasoconstricción hipóxica. Es decir, que apenas detecta que este alveolo, por ejemplo, está mal ventilado o está lleno de pus o algo, él llega simplemente y se cierra y no pasa la sangre por ahí, sino que la pasa por un alveolo que está mejor ventilado. Eso asegura que yo no tenga tanto shunt, es decir, zonas de paso de derecha a izquierda sin haber hecho intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan de la definición de shunt? Shunt anatómico y shunt fisiológico. ¿Qué es lo que era shunt anatómico? ¿Se durmieron o qué? ¿Están desayunando? Hey, hola. Bueno, yo voy a empezar a hacer preguntas directas a la gente porque los veo como que no están participando. A ver. Profe, pues yo aquí no tengo como un espacio muerto. ¿Como un espacio muerto qué? ¿Cuál de los Lo dos? que usted acabo de preguntar. ¿El anatómico o el fisiológico? El fisiológico incluye todo el volumen de aire que debería intervenir en el intercambio gaseoso, No, pero es por un espacio motivos muerto. fisiológicos. Estoy hablando de la ventilación. Cuando yo hablo de shunt, yo hablo de la perfusión. ¿Sí? Hablamos de perfusión cuando hacemos shunt. Nosotros cuando vimos corazón dijimos que había una parte, por ejemplo, de la red vascular que no pasa por el pulmón, ¿cierto? ¿Qué vasos sanguíneos drenan directamente al lado izquierdo? Eso es de anatomía. Eso ni siquiera es de fisiología. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares, ¿y quién más? La aorta. Solamente las venas pulmonares. La aorta, que es la llave de los órganos. ¿Y las de las coronarias a dónde drenan? Corazón. El corazón. No. Las coronarias perfunden el corazón, las arterias coronarias. Y las arterias coronarias después, ¿qué pasa con ello? Con ese flujo sanguíneo. ¿Se convierten en qué y cómo? ¿Y eso a dónde drena? ¿No van al seno coronario? En el seno ¿Al seno coronario. coronario y luego a la aurícula derecha? ¿Luego aurícula derecha? Pues ese es en el seno coronario. Sí, el seno seno venoso coronario desemboca en la aurícula derecha. Pues Es hay la que aorta, ¿no? Hay que revisar dónde desemboca el seno coronario. ¿Quién le enseñó eso? ¿El profesor de anatomía? En anatomía. Anatomía parece. Nadie, porque no vimos clase ya. Eso pasa a sangre arterial porque, o sea, el problema es que supuestamente nosotros tendríamos que tener 104 de oxigenación, ¿sí me va a entender? Pero como hay shunt solamente pasa el 90%. No sé si me equivoco. No te equivocas un poquito en los valores, pero no en el concepto. Es decir, sí, hay mezcla, ¿cierto? De derecha a izquierda. Eso se le llama shunt, pero se le llama shunt anatómico. O sea, con eso nacimos todos. ¿Sí? Hay parte de la circulación que no pasa por el pulmón, sino que desemboca directamente a la aorta. Y eso hace que haya una mezcla de sangre que no está oxigenada con una mezcla de sangre que sí está oxigenada. Pero eso es un shunt anatómico, eso no puede cambiar. Yo puedo tener shunt fisiológico cuando, por ejemplo, tengo una neumonía, tengo una inflamación, por ejemplo, en el COVID. Los pacientes, ¿qué pasa con estos alveolos? Miren la diapositiva. Yo tengo este alveolo lleno de pus, este también, lleno de pus, todo esto está lleno de pus. Entonces, la sangre que va a pasar por aquí y va a perfundir estos alveolos que están llenos de pus, ¿ustedes creen que se va a poder cargar bastante de oxígeno? No, muy poco. No, seguramente no. Va a haber muy pobre intercambio gaseoso, o sea que esta sangre pasó por aquí, el intercambio gaseoso no se dio, pero esa sangre siguió su camino y tiene que desembocar al lado izquierdo. Entonces, esto se denomina un shunt también, pero ya no es un shunt anatómico porque nosotros no nacimos con neumonía, ¿me entienden? Esto ya es un shunt fisiológico, o sea que ocurre por una patología. ¿Ahora sí les quedó más claro? Sí, profe. Ahora, la pregunta que siempre he hecho. Yo sé que no viene al caso. ¿Cómo se saca ese líquido de esos alveolos? ¿O cómo el cuerpo lo saca? Pues con los antibióticos, si es un virus, pues esperando. Depende de lo que tengas aquí, Gary. Si es líquido, por ejemplo, asociado, el alveolo se puede llenar de líquido de muchas formas. Si usted, por ejemplo, llega y le ponen, si usted coge en ese momento allá en el hospital y saca 3 litros de solución salina y se los pone en la vena, usted hace edema pulmonar.
¿Por qué? Porque su cuerpo está diseñado para mantener cierta cantidad de volemia. Y si usted pone líquidos y líquidos y líquidos por el vaso, pues los capilares, acuérdese que son fenestrados, la mayoría, pues hace que que la presión hidrostática, esta clase la vimos anterior, ¿no? Que la presión hidrostática aumente mucho más que la presión coloidosmótica y entonces usted se le riegue esos vasos, ese plasma se le riegue en el intersticio. Y si es mucha la presión hidrostática, entonces del intersticio se le pasa al alveolo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es la forma de sacar ese líquido del alveolo? Pues yo no le puedo meter una aguja a usted hasta el alveolo y sacarle y aspirarle el alveolo. Pero lo que sí puedo es sacarle líquidos de la sangre. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo a orinar, le pongo diuréticos, por ejemplo. Entonces, le fuerzo el riñón para que su riñón bote más líquido de lo normal, le pongo un diurético de asa, como por ejemplo la furosemida, y lo pongo a orinar mucho, y entonces usted empieza a perder volemia. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los vasos sanguíneos? Perdón, cuando están perdiendo volemia, pues empieza a tomar líquido del intersticio. Y ese intersticio empieza a tomar líquido del alveolo. Entonces, toda la sangre, todo el líquido que está en el alveolo se empieza a reabsorber, por decirlo así, para pasarlo primero al intersticio y luego a la red capilar. Y ahí yo logro sacarle el líquido del alveolo. Si realmente lo que tiene ahí es un ultrafiltrado del plasma. Pero si usted tiene aquí en el alveolo, está lleno de una infección, pues me tengo que ponerle un antibiótico, porque ¿qué quiere decir? Que usted aquí tiene bacterias o tiene gérmenes que yo tengo que atacar, entonces tengo que aumentar la respuesta antibiótica, aumentar la respuesta inmunológica, para que eso vengan células, macrófagos. Recuerden que nosotros tenemos macrófagos en el alveolo también. Entonces todo eso se reabsorba por vía hematógena, ¿sí? O hemática, perdón. Por eso un paciente que llega con edema de pulmón siempre se le pone furosemida, para que empiece a si el edema pulmonar que tiene es de origen cardiogénico, sí. Es casi que obligatorio. Se le pone, hay un algoritmo que me parece muy fácil de aprender que se llama la MONA. Se le pone la MONA. MONA de M-O-N-A. Morfina, nitratos, no invasiva, es decir, presión no invasiva, que es la N, y aspirina, creo. Pero creo que ese de MONA es para paciente que tenga edema pulmonar asociado a infarto agudo del miocardio, algo así. Bueno, eso más adelante, ustedes todavía están pequeñitos. Sí. Por ahora aprendan la fisiología como tal. Bueno, entonces aquí tenemos los famosos Shunt, ¿sí? Entonces, como ya les dije, nosotros tenemos Shunt normal, paso de derecha a izquierda anatómicamente, forzado porque pues nacimos así, y esto es no normal, que tenemos una mezcla, viene la sangre venosa, por ejemplo, perfunda el pulmón, las bronquiales, la arteria bronquial, y esas arterias bronquiales se convierten en venas bronquiales y esas venas bronquiales drenan directamente al lado izquierdo, o sea, se saltan el pulmón, o sea que ahí no hay intercambio, aquí esta sangre es sangre venosa y se mezcla con la arterial, pero esto es lo anatómico. Pero también puedo tener el fisiológico, que sí es dañino, y es que la sangre que viene por aquí, pues no puede pasar, por ejemplo, hay un tapón aquí o hay un daño en el alveolo, o pasa por aquí, no hay intercambio, y pasa directamente al otro lado, ¿sí? Entonces, eso me genera alteraciones a la salida de la sangre, en términos, por ejemplo, de oxigenación y de CO2, porque ni el CO2 se puede sacar de la sangre hacia el pulmón, ni el oxígeno puede pasar del pulmón hacia la sangre, o sea que no hacemos nada, eso es deleterio para el paciente. Shunt anatómico ya se los dije, es lo normal que tenemos. Está provisto por las venas de Tevesio, que viene producto de desecho de la circulación coronaria. Revísenlo en su anatomía, por favor. ¿Sí? Drenan directamente a cavidad izquierda y ocasionan un cortocircuito, más o menos del 2 al 4%. Tolerable, eso lo podemos manejar sin problema. Nacimos así. También yo puedo tener, entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo clásico de shunt fisiológico. Esta sangre venía venosa, y miren aquí un tapón de moco, un cáncer, lo que sea, un tumor, por ejemplo, en un bronquio, está tapando toda una ventilación de un pulmón, y la sangre viene por aquí y va a perfundir este alveolo, y este alveolo no tiene nada que intercambiar, entonces la sangre pues ya pasó por el alveolo, sigue por la red arterial, y esto genera mezcla. Mientras este capilar sí tenía un buen alveolo bien ventilado, esta sí hizo intercambio, miren que cambia su coloración, esta sangre no pudo hacer intercambio y siguió su camino, entonces ahí hubo un shunt.
pero eso es un shunt fisiológico, ¿sí? Lo otro que mencionaban ustedes ahora era lo de espacio muerto, pero es que espacio muerto tiene que ver es con la vía aérea. Recuerden que nosotros tenemos zona de transición, ¿no? Zona de conducción del aire, más o menos hasta la generación 16. ¿Se acuerdan cuando vimos pulmón, no? Que es el aire que entra pero no hace intercambio. O sea, tiene que ver con la tráquea, los bronquios, hasta las primeras 16 generaciones. Ahí no hay intercambio. Y ese aire que llegó hasta ese punto, pues ese aire vuelve y sale. No hace intercambio con nada y sale intacto. O sea, que ahí, pues, eso es lo normal también. Vivimos con eso. Entonces, aquí llegamos al famoso índice. Relación ventilación-perfusión. Y este índice, entonces, correlaciona a dos aspectos. Dice, hay problemas que son de la vía aérea, ¿sí? Por ejemplo, obstrucción de la vía aérea. Tenemos un índice normal y tenemos un problema cuando no, el problema no es de la vía aérea, sino de la perfusión. Entonces, miremos qué pasa. Aquí quiero mostrarles el tablero. Entonces, vayan a ver el video, por favor.